A esta hora tenemos en vivo a Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, con quien estaremos analizando temas de interés sobre Venezuela y el resto de los países. Osvaldo, gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera conocer cuál es tu opinión sobre esta conversación telefónica que anuncian los medios de comunicación que tuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con Juan Guaidó, instando de alguna manera o propiciando un diálogo entre oficialismo y oposición en Venezuela. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para Buenos todos. días. Mira, yo creo que ahí claramente el mensaje que está enviando Estados Unidos es que la única forma de poder destrancar y avanzar en cualquier proceso que pretenda la transición a una democracia, que pretenda generar mejores condiciones electorales, que pretenda incluso lograr un proceso que derive en una flexibilización de sanciones, pasa por una situación conducida o acordada en negociación, en el diálogo que se implementó ya hace algunos meses en la Ciudad de México por iniciativa del Reino de Noruega. Claramente vuelven a reafirmar que hay un espaldarazo al pueblo venezolano. Yo creo que este es el punto central de ese mensaje, que ese pueblo venezolano y esas conversaciones involucran claramente a Juan Guaidó, ¿ok? Pero también involucra a los actores que estaban sentados allí y potencialmente a actores que estuvieron o que resultaron como partidos legitimados o que emergieron en las pasadas elecciones del noviembre del año pasado, entre ellos potencialmente Fuerza Vecinal, potencialmente la Alianza del Lápiz. Pero yo creo que el mensaje central termina siendo negociación y el mensaje central termina siendo que ese espaldarazo hacia que Venezuela pueda tener un proceso de transición a la democracia sigue estando presente. El nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para muchos es continuismo, para otros es autocracia. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lamentablemente yo creo que hubo ahí una oportunidad de oro de generar un proceso de reinstitucionalización, ¿ok? Recordemos que este proceso, de cierta manera, express. Redujo la cantidad de magistrados de 32 a 20, ¿okay? Recordando allí que volviste a lo que tenía antiguamente el Tribunal Supremo de Justicia hace muchos años, y además de ello, que estaban pendientes, yo creo que tres grandes asuntos. Lo primero, esos exámenes preliminares que sigue haciendo la Corte Penal Internacional, recordando esa visita, ese par de visitas del fiscal Karim Khan, la posible implementación de una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela, los hallazgos de la Comisión o de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que estuvo también un par de años en el país haciendo investigaciones cuyos informes son bastante contundentes, así como lo que ha emanado la alta comisionada de las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Ok? Y muchos de estos temas giraban alrededor de que necesitabas un proceso de reinstitucionalización en el sistema de justicia. Hay que recordar también que parte de la agenda en México hace ya 7 meses, 8 meses, y parte importante de las discusiones previas que condujeron a esas negociaciones en México, estaba uno de los puntos principales de agenda, estaba el proceso de reinstitucionalización del sistema judicial, que no es solo el Tribunal Supremo de Justicia. Hay que recordar que el sistema de justicia es mucho más amplio y implica juzgados, implica magistratura, y si habláramos obviamente de los sectores conexos, implica fiscalía, implica parte importante del tema policial, entre otros asuntos, y por supuesto implica el tema carcelario en general. Pero acá, cuidado si alguna gente en la comunidad internacional termina dándose por satisfecha o parcialmente satisfecha porque se haya dado ese proceso. ¿Cuál es el problema? El problema es que violaste la Constitución, yo creo que de manera tajante, al permitir que algunos de estos magistrados designados superen los 12 años de carrera, ¿ok? Y algunos de estos magistrados pudieran llegar a tener hasta 20 años en ejercicio, contraviniendo por completo lo que establece la Constitución. Y lo segundo, ya más en el tema de Realpolitik,
lo que terminamos viendo fue un reacomodo de la cantidad de magistrados entre las diferentes facciones de poder que hacen vida dentro de la revolución. Osvaldo, el próximo 29 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial en Colombia y uno de los favoritos es el izquierdista Gustavo Petro. ¿Cuáles serían los escenarios en caso de que Petro llegue al poder y cómo ves tú esa relación de Petro con Venezuela? Bueno, la 29 de mayo será la elección. En estos días salió publicada una nueva encuesta, ¿ok? Ujú. Que La lo encuesta, favorece. sí, Petro no ha dejado de estar abajo en los números durante mucho tiempo, durante prácticamente los últimos 14, 16 meses. En la última encuesta, que lo más significativo, esta encuesta la realizó Guarumo y Ecoanalítica, ok, Ujú. Ecoanalítica de Colombia, da cuenta que Gustavo Petro hoy, si hubiera una primera vuelta, perdón, si las elecciones fueran este domingo, el Gustavo Petro tuviera un 36,4% de intención de voto y Federico Gutiérrez, conocido como Fico, tuviera un 30,6%. Rodolfo Hernández, un candidato bastante curioso que no ha hecho de hecho ni siquiera mítines, es una especie de yo no sé si de estos nuevos experimentos que han surgido recientemente en la política latinoamericana, recoge un 12,4%. Sergio Fajardo, recordemos que ha sido precandidato presidencial y gobernador, alcalde de Medellín, 6,9%. ¿Qué es lo curioso de esto? El crecimiento de Fico Gutiérrez. Okay, Fico Gutiérrez en otras encuestas prácticamente Gustavo Petro le estaba sacando cerca de unos 16 puntos. Gustavo alrededor del 34, 36. Eso no se ha modificado. Pero sí estamos viendo un crecimiento significativo de Fico Gutiérrez que potencialmente le coloca a cada uno de estos dos candidatos una pierna en la siguiente vuelta electoral. Recordemos que en el caso colombiano, para que un candidato sea electo como presidente, debe tener la mitad más uno de los votos emitidos formalmente. Osvaldo, Aquí, sí, te escucho. quisiera saber, como se lo pregunté a Alejandro Linares, internacionalista en su momento, ¿qué hace que la sociedad colombiana se incline hacia Petro o lo favorezca en este momento en las encuestas cuando ha sido ex guerrillero? También sabemos que estuvo como alcalde de Bogotá, pero quería saber, una sociedad que está en contra de la guerrilla, que ha padecido a lo largo de los años los efectos de la guerrilla, ¿por qué se inclina en este momento a favor de Petro? Mira, es parte del fenómeno que estamos viendo en Latinoamérica para algunos, apostar a una especie de personalismos que logren acabar con el status quo, ¿ok? ¿Qué interpreta el colombiano? Y esto lo derivamos de algunos estudios cualitativos. Parte importante de la clase trabajadora colombiana, en Sí. muchos casos del campesino colombiano, es interpretan que los partidos tradicionales o lo que los representen, recordando que allí ya no estamos hablando de un bipartidismo clásico, sino de al menos una playa de unos 5 a 7 partidos que hacen vida en Colombia, pero la gente interpreta esto es más de lo mismo. Problema con Gustavo Petro para parte de la sociedad que viene a ser una amenaza importante en lo que se refiere a ese proyecto de políticas públicas que atravesó Latinoamérica y que resultó fallido para algunos, ese famoso foro de Sao Paulo, esa cantidad de situaciones ligadas a expropiaciones, esa cantidad de posibles actuaciones de volver a llamar a una constituyente y de refundar el país para tratar de hacerse un traje a la medida, como si tú fueras un emperador. Asunto que yo creo que hace bastante daño a algunas sociedades que no tienen esa capacidad de poner freno a estas situaciones. Ahora, si tuvieras el vaso al contrario, estamos hablando de al menos un 60% que dice no quiero a Gustavo Petro. ¿Ok? 64% ahorita, hay que ver, yo creo que estos números hay que manejarlos con mucha calma porque hoy él no sabe, no responde, todavía está alrededor de los 6 puntos, el voto en blanco, que es una expresión de inconformidad con cualquier candidato, pero que tú puedes ejercer tu derecho al voto, está alrededor de los 6 puntos, o sea, todavía tienes cerca de un 12% y
en la economía del voto, cuando se acerca el momento electoral, el votante suele tratar de apostar a ganador o interpretar que no quiere perder su voto, y esto va a hacer que potencialmente pierdan intención de voto Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, Milton Rodríguez, Enrique Gómez o Luis Pérez, que son los otros candidatos. Aquí el caso curioso es una Ingrid Betancourt que irrumpió en el sistema prácticamente hace apenas unos meses, en pocas semanas realmente, y comenzó con 7% de intención de voto, hoy está en 1.3%. El caso de Rodolfo Hernández, que estaba en 20%, hoy está en 12%. Sergio Fajardo quizás ha seguido manteniendo sus números, pero en el fondo el colombiano está claro que no quiere repetir esos ciclos de violencia que lamentablemente los grupos narcoguerrilleros, narcoterroristas que hacen vida en Colombia y que por más de 50 años han dañado al país, puedan llegar al poder. Y yo creo que de cierta manera eso es lo que te está diciendo la otra gran cara de la moneda. Habrá que ver si efectivamente Petro logra motivar o motorizar realmente a un votante silente, que hay una especie de espiral de silencio en términos de teoría de la comunicación, y que en esa espiral de silencio el ciudadano salga a votar por Petro de manera mucho más amplia, tratando de apostar a él como un potencial outsider del sistema. Pero ¿cuál es el peligro en el caso tal de que llegara a ganar las elecciones en Colombia? Sabemos que estos son unas proyecciones y que todo puede cambiar en estas últimas semanas. Mira, yo creo que el potencial peligro es que efectivamente tú entres en una zona de tolerancia con, ejemplo, el ELN, ¿ok? Se ha hablado mucho durante los debates que se han dado a lo largo de estos meses en Colombia, patrocinados por algunos medios, que efectivamente tienen que tratar de repetir la fórmula que pacificó, que mitigó, entre comillas, a la FARC, entendiendo que ese proceso no fue del todo bueno y que esos resultados todavía la sociedad colombiana no los está viendo, no le está viendo el queso a la tostada de lo que realmente derivó en ese proceso de pacificación de la FARC y que le terminó dando el premio Nobel de la Paz en ese momento al presidente Santos. Vemos como la FARC sigue activa, obviamente ya no como FARC, sino como grupos residuales, pero esos grupos residuales siguen generando procesos de violencia, procesos de estar metidos en negocios de narcotráfico, de tratas de personas, entre otros cantidad importante de delitos. Y quizás muchos piensan que este tratamiento se le puede dar al ELN o que puede potenciarse una especie de estallido de la violencia, del retorno de la violencia, como hemos visto en las últimas semanas con coches bomba, con atentados terroristas. Eso por partir la segunda lo ven la gente desde el punto de vista económico porque pudiera afectar claramente a los mercados en general, y esa confianza y ese crecimiento que Colombia venía proyectando tiende a ralentizarse por adoptar unas políticas públicas económicas de corte socialista o que simplemente no beneficien a la mayor cantidad de venezolanos, de colombianos, pensando estrictamente en los temas de populismo, pensando en que esas soluciones implementadas en otros países y que demostraron ser fallidas puedan entrar en las decisiones públicas en Colombia. Ya volviendo al tema de Venezuela nuevamente, el canciller de Turquía se reunió con Nicolás Maduro para relanzar las relaciones comerciales, o por lo menos eso es lo que se dice a nivel de medios. ¿De qué acuerdos comerciales estaríamos hablando? Mira, hay que recordar que Turquía hace algún tiempo fue un aliado principal, sobre todo en materia alimenticia, para el régimen venezolano. Recientemente, recordemos que Rusia invadió a Ucrania, Rusia era un socio preferencial para Venezuela y potencialmente Venezuela pudiera volver a estar viendo a Turquía como, ojo, insisto, pudiera estar volviendo a ver a Qatar o algún Emirato Árabe para efectos de la triangulación financiera de los negocios que solía hacer a través de Rusia, ¿ok? Por ejemplo, tema de turismo, es uno de los temas que más ha dado vueltas alrededor de las notas de prensa en función de tratar de llenar el vacío dejado por esas visitas constantes de turistas rusos a Margarita o a Canaima.
¿ok? Sí. Que tienen que tratar de blindar o de sustituirlo con Rusia o sustituirlo con algunos otros países, pero también potencialmente en materia energética, potencialmente en materia de cooperación alimenticia y tratar de ver hasta dónde una relación que algunos consideraban que había sido exitosa, Ujú. puede potenciarse porque la relación sigue existiendo. De hecho, hay vuelos directos entre Estambul y Caracas a través de una línea aérea de Turkish Airlines, puntualmente, tratar de potenciar eventualmente diferentes aspectos de cooperación. Allí quizás yo me concentraría más en lo energético y en la potencial apoyo que pudiera brindar Turquía, así como lo hacen otras naciones, al desarrollo de la industria petrolera venezolana, entendiendo claramente necesitan ingresos y necesitan tratar de darle un cambio o mitigar esos cambios abruptos que generaron que Rusia prácticamente esté casi fuera del sistema internacional occidental de pagos por temas de sanciones y que esto obviamente puede afectar el flujo de caja del régimen venezolano. Sí, justamente Osvaldo, hablando de ese tema del petróleo, el ministro de Petróleo de Irán se reunió con Tarek El Aissami para tratar de abordar los temas de la agenda. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? ¿Qué se está manejando a través de alianzas internacionales de Venezuela? Se habla de una reactivación en la producción petrolera a nivel nacional. ¿Qué información tienes tú al respecto? Mira, la información la da Bloomberg durante el fin de semana. Habrá que ver porque no hay otra fuente que confirme cuál es la agenda completa. Simplemente se conoció que esta persona tendría reuniones con el ministro de Petróleo y también con el presidente de PDVSA, pero habría visitas en sitio a refinerías en el estado Falcón. Hay que recordar que Irán jugó un papel importante en la reactivación de algunas refinerías en Falcón en el 2020, proveyendo piezas. De hecho, hubo prácticamente un puente aéreo entre Irán y Falcón y La Guaira, trayendo alguna de estas materiales necesarios para la reactivación de las refinerías y quizás estén tratando de dar un nuevo salto para ampliar esta producción. Y justamente Tanker Trackers daba cuenta que la producción venezolana, la exportación venezolana, que sigue yendo principalmente a China, 95%, un 5% a Cuba, estaba alrededor de los 420.000 barriles día, ¿ok? Prácticamente casi 400.000 barriles por debajo de la meta que se había planteado el gobierno de exportar 800.000 barriles, recordando que aquí también hay una producción interna y un consumo interno que tienes que satisfacerlo. Entonces, que haya esta reunión con Irán particularmente sancionado y yo creo que junto con Rusia uno de los que transfirieron el know-how a Maduro para efectos de bypasear las sanciones impuestas por la comunidad internacional, potencialmente en esta situación pudieras tener acuerdos para tratar de aumentar esa producción, sabiendo que tienes un aumento de precios del petróleo, sabiendo que particularmente Asia y la India, que eran algunos mercados tradicionales de Venezuela para vender ese petróleo a descuento de manera bastante opaca, pudieran salir a tratar de comprar ese petróleo ruso que puede caer sus ventas apenas a un 17%. Por efecto justamente de las sanciones y de todo lo que implica un reacomodo de su situación para efectos de poder colocar el crudo que lo colocaba en otros mercados y que no puede cobrarlo ya dentro del sistema internacional. Y yo creo que esto genera problemas para Venezuela y claramente está volteando la mirada a los dos actores. ¿Ok? Hay un tercero que es Qatar, pero no ha habido mucho ruido, a pesar de que el canciller Plasencia pasó por allí a algunas reuniones, pero volteó la mirada a los dos actores, a los dos países que claramente han sido socios importantes en el relativo corto plazo pasado, unos 2 o 3 años. Sí, me gustaría cerrar con lo que empezamos, el tema de la posible negociación entre oficialismo y oposición. Estuve leyendo unas encuestas donde la juventud decía que no tenía ningún tipo de motivación hacia el tema político, lo hemos hablado anteriormente. Quería que como ciudadano y como analista nos brindaras tu opinión acerca de la posibilidad de que se pueda dar o no, de si las esperanzas de los venezolanos pueden estar enfocadas en este tema del diálogo. Mira, yo creo que la realidad, el venezolano
muy lamentablemente no tiene esperanza sobre, yo creo que de corto plazo, sobre qué hacer o qué apoyar para efectos del cambio político. Simplemente está concentrado en esos temas económicos o en esos temas de migración, porque hay una realidad, hay gente que sigue migrando de manera forzada, hay gente que tiene problemas importantes para poder conseguir alimentos, estamos hablando de 30% de los hogares al menos que tienen esa vulnerabilidad alimentaria. Crisis humanitaria compleja continúa en el país y, y algunos interpretan que a pesar de que haya algún esfuerzo en la mesa de negociación y pueda haber algunos resultados, eso no va a redundar rápidamente en mejorar o mitigar esa crisis humanitaria compleja. Para algunos, para otros simplemente lo ven como más de lo mismo, puesto que no interpretan que quienes estén sentados allí realmente tengan el interés de cambiar a Venezuela. Hay lamentablemente muchas connotaciones negativas acerca de la clase dirigente política en general, de cualquiera de las diferentes facciones, de los diferentes grupos políticos que existen en el país y por supuesto desde el exilio. Y quizás el ciudadano sigue concentrado, que es lo que hemos estado viendo recientemente, en articularse para protestar por temas, por ejemplo, de reivindicaciones salariales. La semana pasada estuvo en Venezuela una visita de alto nivel de la OIT para tratar de impulsar ese diálogo tripartito, esas negociaciones tripartitas, gobierno, empresarios, trabajadores, pero que haya una especie de garante. Las protestas por temas ligados a la crisis de servicios públicos continúan en el país, por temas principalmente ligados a la electricidad, ligados al agua potable. Eso no ha cambiado y potencialmente la acción política del ciudadano está más concentrado en esos asuntos o su energía está concentrada en tratar de hacer dinero para poder claramente surfear la ola de inflación o tratar de, por supuesto, proveer el dinero necesario para sus hogares. Sí, tienes toda la razón. Justamente estábamos hablando de la poca participación que veíamos en las protestas del 1 de mayo en comparación con años anteriores. Y es que la realidad se impone entre el tema de las lluvias, la falta de servicios públicos, no se consigue la gasolina, la inflación. El venezolano parece estar tratando de surfear, como tú dices, la odisea que significa el día a día, más allá del tema de la concentración. Que esto no quiere decir que la realidad no vaya en aumento, ¿no? Sobre el tema de la crisis. Sí, pero entender que no es todo el venezolano. Hay un venezolano sufriendo que trata y hay un venezolano que dice, permíteme usar el eufemismo de moda. El Venezuela se está arreglando y las cosas están bien, o bueno, no están de todo bien, pero vamos mejorando. Y me gusta, bueno, prefiero estar en este sistema a lo que tenía hace un par de años, a lo que tenía hace unos 4 años. Entonces, esa situación en el fondo, cuidado si es tu cerebro tratando de sobrevivir y bloqueando los estímulos que no te permiten sobrevivir. Y uno de esos estímulos es particularmente el estímulo de la participación política, no en elecciones, sino en la participación política para el cambio político o para impulsar claramente lo que tú aspiras como cambio político. Y lamentablemente es así, y así son todas las naciones. O sea, no es que Venezuela son unos extraterrestres. La mayor cantidad de Sí. ciudadanos de un país no están concentrados en asuntos ligados a la política nacional. Están más enfocados en asuntos ligados potencialmente a la política doméstica. Pero solo se moviliza en temas nacionales cuando ve la cercanía de un proceso electoral que convoca mayor energía. Y nosotros tenemos un proceso electoral teóricamente en el año 2024. Entonces esa energía, a menos que tengas unas primarias, ojo, que yo las veo bastante extemporáneas si comienzas a hablar de primarias en este año 2022, la realidad, esa energía tú la vas a tener con mucha más fuerza años más adelante, en unos meses. Sí, claro, es totalmente válido. Hay mucho escepticismo hacia el mundo político y la gente se crea su propia realidad para sobrevivir, como tú dices, a cada escenario. Gracias, Osvaldo, por estos comentarios tan interesantes y por alegrarnos el día con esas bellísimas orquídeas que tienes en tu oficina. Gracias a ti. Feliz mañana para todos. Gracias, Osvaldo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Estábamos conversando con Osvaldo Ramírez, analista político venezolano.